Noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Seguimos revisando la situación financiera de Honduras y el mundo. El análisis con los expertos se los presentamos aquí en el banquillo. Don Manuel Bautista, ¿qué tal está? Buenas noches, Muy buenas bienvenido. noches. Muy Gusto buenas noches. saludarlo. Gracias igualmente, licenciado Rosendo García. Para mí es un placer estar en su programa, un programa muy visto a nivel nacional e internacional. Y esperamos abordar con esa objetividad que nos caracteriza y que lo caracteriza a usted, los temas de este país. ¿Cómo está desde el punto de vista financiero el análisis que ustedes como hombres de banca han hecho la situación del país en este 2023, más allá de las discusiones que aún están en el Congreso Nacional del nuevo presupuesto de la República 2023? Para muchos, con un incremento realmente a considerar. Realmente que al ver los datos que se dieron, yo tuve la oportunidad de participar en una comisión para ver la información del presupuesto, situación que comparábamos con la del 2021 y con la reforma que se hicieron en el 2022. Y viendo lo que pasó en el 2021 con lo que vamos a tener en el 2023, tenemos un incremento de 100.000 millones de lempiras. Porque en el 2022 se aumentaron 52.000 millones. Cuando se habló de que se iba a reformar el presupuesto en marzo y que se iba a hacer todo un mecanismo de poder redistribuir, situación que le correspondía al nuevo gobierno, porque el presupuesto había sido aprobado en el diciembre del 2021. Entonces uno miró con objetividad a ver qué es lo que se iba a hacer. Pues no esperábamos, sinceramente, un incremento tan elevado, porque no habían proyectos de envergadura que hacer en ese momento. Uno lo que esperaba es que hicieran algunas reformas y algunos cambios, y tal vez un incremento, pero leve, pero no 52.000 millones, y la mayoría de esto a gasto corriente. Lo que significa que eso iba a impactar fuertemente a tener un déficit fiscal bastante alto, que era alrededor del 6%, muy superior al 1%, ¿verdad?, que dice la ley de responsabilidad fiscal, donde se habla que el déficit del sector público no financiero será del 1%, y no superior al 1%. Y ya llegar a un déficit del 6% significa que el endeudamiento iba a crecer fuertemente, situación que creció, pero que analizando las cifras de septiembre y octubre de la cuenta financiera del gobierno, en septiembre mirábamos de que no hay ejecución presupuestaria, no hay inversión en el país, ¿verdad? Lo único que hay transferencias de capital por 10.000 millones, pero la infraestructura, las nuevas carreteras, hospitales, nuevas escuelas, nuevos colegios, nuevas carreteras, no se dio. Ahora, don Manuel, el argumento de los miembros del gabinete económico para esta reformulación que elevó a más de 50.000 millones el presupuesto es que lo que había dejado en la mesa la administración anterior era ficticio, que había mucho desequilibrio dentro del presupuesto, inexistente en cuanto a cifras, y por eso ese auxilio, digamos, que es un término que muchas veces se usa en la economía. Bueno, a mí no me corresponde realmente defender que los últimos años del gobierno, pero si uno mira las cifras y mira los datos de este año, los del año anterior, los del año 2022, se hablaba de que había quedado una crisis. Una crisis que uno se preguntaba, ¿dónde está esa crisis? Crisis fue la que recibió Rafael Leonardo Callejas. En 1990, cuando Rafael Leonardo Callejas toma el poder, habían menos 150 millones de reservas internacionales, menos. Aquí se entrega un gobierno con 8.000 o 7.500 millones de reservas internacionales, sin atrasos de deuda. Sí, la parte de deuda global que está en trámite, pero recursos del Estado. Total que si usted mira la cuenta financiera de enero del sector público no financiero, o del gobierno central, mire que tiene ingresos de 10.000 millones y gastos de 5.000 millones. Entonces, ¿dónde estaba?
¿Qué era la O razón sea de que fondos en incrementar? caja hay. Fondos quedaron y hay. Entonces, ¿para qué iba a incrementar tanto si y lo que estoy haciendo es aumentar el endeudamiento? El endeudamiento son impuestos presentes o futuros los que voy a pagar. Si son los impuestos presentes, lo que estoy pagando en este momento, y futuros son los que le voy a dejar endeudado a las generaciones que no han nacido. Estoy disponiendo, nuestros políticos, lastimosamente ha sido así desde hace 90 años, desde 1932 hasta el 2022, no hemos tenido verdaderamente gente de visión de país. No la hemos tenido, usted resulte. Todo gobierno que llega quiere controlar, la Corte quiere controlar el Congreso. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo quiere controlar? Si nos ha demostrado la historia, si nosotros miramos toda la historia, vemos que los países que han crecido son los países que tienen independencia de poderes. Porque la independencia de poderes lo llega a la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica le permite a usted atraer la inversión. No traemos inversión en eso. Entonces nosotros estamos en un pantanal de hace 90 años que no salimos de ellos. Entonces, por las medidas que estamos viendo y por lo que estamos viendo a futuro, el atraso sigue. No hay manera de que el atraso del país vaya a salir, porque se está gastando, usando recursos para gasto corriente. Si yo lo que debo gastar es en inversión para que lo pueda ser utilizado por estas generaciones y por las generaciones futuras. No estar gastando ahorita, haciendo gastos que voy a perjudicar las generaciones que aún no han nacido todavía. ¿Qué tanto daño nos está haciendo en la planificación dentro de todo esto que venimos arrastrando, que usted ya señalaba, ese alto servicio de la deuda que estamos pagando actualmente? Porque hasta hace unos años atrás, 2009, 2008, en la administración de Manuel Zelaya Rosales, la deuda no llegaba a los 5.000 millones de dólares. Y hoy estamos ya cercanos, si es que no hemos pasado los 20.000. Sí, la deuda ha ido creciendo y se ha ido sosteniendo realmente, creciendo y ¿Y sosteniendo. dónde ha estado ese Entonces, desequilibrio? el equilibrio es que no hemos utilizado la deuda. Usted tiene endeudamiento. Esto debe analizarse desde el punto de vista personal también y doméstico. ¿Cuándo usted se endeuda? Tiene dos opciones, para consumo o para inversión. ¿Cuándo es que usted se endeuda para una vivienda? ¿Verdad? Porque ya consiguió el terreno. O ya compró el terreno y tiene los planos para construir. De esa manera, si usted dice, me voy a endeudar y voy a generar esta deuda, pero sí, y voy a ver mi capacidad de pago. Y ahorita nos estamos endeudando sin tener proyectos. ¿Cuáles proyectos tenemos para tener endeudamiento? Y lo hemos hecho y ha sido un error, porque el problema que hemos tenido es que en el BID y en el Banco Mundial hemos tenido gente keynesiana, ¿verdad? Que Milton Friedman decía, Milton Friedman la criticaba, es decir, el gobierno deben ser entidades pequeñas, no tengo que generar tanto gasto corriente, tengo que permitir, el gobierno es un conductor de la sociedad, el gobierno tiene que dar los parámetros hacia dónde voy, cómo respetar la inversión. Concepto que no aplica para Honduras con un gobierno que nunca se vio chico. Más bien la tendencia ha sido incrementar, crear incluso secretarías de Estado, direcciones ejecutivas, gerencias con dualidad de funciones. Y con funciones a veces duplicadas. Eso es un error que hemos cometido en Honduras, lo seguimos cometiendo. No tenemos la inteligencia, no hemos alcanzado el nivel de inteligencia y la racionalización para gastar adecuadamente. No gastamos pensando en las generaciones, no gastamos pensando en los niños, no gastamos pensando en los jóvenes, no gastamos pensando en el nivel de tranquilidad, de estabilidad que debemos de tener en el país para crecer. Por eso no crecemos. Nuestro crecimiento es de inercia, es de afuera que nos traen los celulares, nos traen los carros, nos dicen cómo construir una casa, es de afuera. No tenemos ese nivel de planificación en el país. Y el problema que tenemos es que el político hondureño no ama Honduras. Dígame, ¿qué político ama este país? Dígame si
el 2% o el 3% de los políticos aman este país, no lo aman. Todas las decisiones que se toman es para lograr que el país sea más pobre, que utilice con menor eficiencia el capital. Por eso Milton Friedman lo decía claro, decía, hay que dejar que la gente lo haga por sí mismo. Cuando usted utiliza un recurso y lo gasta en usted lo gasta bien. El problema es que cuando usted utiliza recursos de otros y los gasta en terceros, es ineficiente. Por eso el Estado es ineficiente, porque gasta el dinero que otros dan y lo gasta en otros, sin ver el impacto y la efectividad que debe tener ese gasto. La inversión vista en los últimos años no ha sido entonces la adecuada y la justa para verdadero desarrollo. No la hemos tenido. Ha sido prácticamente paliativo. Donde sí hemos visto un poco es en la portuaria, por ejemplo. Pero la portuaria para crecer tuvo que privatizar, tuvo que firmar fideicomisos, porque si no la AFP, porque si no, no podía crecer. No ha sido por razones mismas del Estado. No ha sido una planificación y una decisión de los políticos para decir cuál es lo mejor que puedo hacer. Tenemos un gran problema en Honduras. Tenemos problemas de credibilidad. Tenemos problemas de creatividad. No estamos pensando en las generaciones futuras. No lo estamos pensando de ninguna manera. Siempre estamos hablando que vamos a ayudar a los pobres, que vamos a sacar a la gente de su desarrollo, que vamos a hacer que nuestras prioridades son los más pobres, que los vamos a hacer. ¿Y qué hacemos por ello? Los programas sociales no han sido adecuados. No han sido adecuados. 12 años. ¿Cuál es la verdadera forma de ayudar a la gente realmente? Porque a mí me decían cuando se hablaba de dar alimentos, está bien, cuando hay catástrofes, cuando hay problemas, a la gente hay que saberle educar. La educación que debemos tener debe ser la mejor. No la hemos logrado realizar. Honduras en 1965 era el país más avanzado de Centroamérica a nivel educativo y de salud. Abandonamos todo el esquema. Lo vino a copiar Costa Rica. En 1966 vino una misión de Costa Rica a ver el esquema educativo de Honduras. Lo vinieron a copiar y se lo llevaron a Costa Rica y allá lo remodelaron. Y ahora mire lo que es Costa Rica. Con un sistema educativo verdaderamente que da envidia. Y entonces, ahí es donde tenemos que tener. Nosotros tenemos que, si nosotros quisiéramos realmente avanzar en el país, tenemos que tener un nivel educativo y maestros que sean graduados de universidad, si es posible, todos ellos. Muy bien, don Manuel Bautista, expresidente del Banco Central de Honduras, con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿por qué proyectos de desarrollo e inversión en unas empresas sí funcionaron y en otras no? Ejemplo, la portuaria avanza, pero la NE, Hondutel y otras más cada día se hunden. Después de la pausa. Las empresas privadas se endeudan para comprar materias primas, para cambiar su maquinaria. ¿Usted se endeuda para qué? Para comprar una casa, para comprar un vehículo que se le permite ir a trabajar de un lado a otro. Ese es el tipo de endeudamiento. Y si nosotros nos estamos endeudando para gasto corriente, estamos haciendo que las generaciones futuras van a sufrir más. Seguimos al banquillo, está con nosotros el economista Manuel Bautista. Hay un elemento que nos recordaba el desarrollo a nivel educativo y sanitario de finales de los 50, inicio de los 60. Era una visión del mundo avanzado de Europa traído por el doctor Villeda Morales. Así era, así fue. Gobiernos militares de repente, después del golpe de Estado, continuaron con algunas de estas reformas que me dijo usted, Costa Rica las replicó bien bien. ¿Por qué se abandonaron esos proyectos? Hoy estamos prácticamente con acciones fallidas en muchas de estas instituciones de servicio público y no digamos en muchas otras que se crearon con el devenir de los años, don Manuel. Así es, licenciado Rosendo. Realmente no aprovechamos esas instancias. Después de que se comenzó a politizar nuevamente la educación y no se siguieron con los esquemas que se habían traído, se quiso nuevamente traer lo que era el consorcio de la Florida.
en 1968 y era un programa donde el gobierno de Estados Unidos miraba en aquel momento que Honduras era el centro, el más desarrollado, el que más tendencia tenía a crecer. Entonces dijo Estados Unidos, me voy a ir a Honduras, vamos a meter el inglés como segunda lengua. Entonces el consorcio de la Florida venía que iban a venir maestros de Estados Unidos a enseñar inglés en las escuelas. Pero en aquel momento dijeron, no, es que viene el capitalismo. Entonces no puede ser. Y se armó una huelga que la dirigió don Jorge Arturo Reina, que era rector de la universidad, y hasta que el gobierno iba a discutir el consorcio de la Florida porque iban a venir por año 2.000 maestros gringos a enseñar en las escuelas públicas. Imagínense el cambio que íbamos a tener. Y desarrollar Honduras para que fuera el centro de desarrollo de Centroamérica. Y habían muchas más facilidades porque los habitantes, debemos recordar, eran menos, habían otro tipo de economías en ese momento en la región y perfectamente este proyecto pudo tener éxito. Pudo tener un gran éxito, pero se dejó a huelga, hubieron 3 días de huelga, cerrado el país completamente, hasta que se desechó y sacaron del Congreso la firma del consorcio de la Florida. Bueno, y ahora mire cómo son las circunstancias, están con la idea de que estos proyectos educativos de, no sé si de avanzada o mejores que el país, lo vamos a plantear así para no herir susceptibilidades, los trasladen maestros cubanos que ya están aquí en el país y otros proyectos como la reactivación de las escuelas normales con la modalidad bilingüe que ya en los 60 se quería hacer. Y después ahora tenemos una gran cantidad de escuelas bilingües. Y ahora se está pensando lo que era factible en 1968, ahora se quiere llevar la educación bilingüe, o sea, llevar la segunda lengua a todas las escuelas públicas, ¿verdad? ¿Y cuál es? Bueno, pero el trasfondo de lo que es los maestros cubanos es otra situación, ¿verdad? Es una situación completa diferente. Ellos vienen con un sentido político, no vienen con un sentido educativo, lastimosamente. Y recuerden lo que ellos han ido a hacer a Angola, a otros países, al mismo Venezuela. Entonces, nuestra agitación se va, todo lo que se mira en perspectiva es que el país se va a colapsar de alguna manera. Y no miramos a futuro un verdadero desarrollo, una mejor integración de la sociedad, alcanzar los niveles de estabilidad social, económica, política, que son fundamentales para crecer. Es importante que se analice toda esa agitación, que se miren los programas que se van a hacer y no nos vamos a embarcar en una situación que nos va a traer más división y más odio entre la familia hondureña. ¿Siente que es el momento para, a través de un pacto social, con los líderes políticos, pero en función de país, porque unidos somos mejores? Es una campaña que mantiene Emisoras Unidas y Televicentro, se tengan planteamientos claros, sobre todo en esta área económica. Es fundamental. Es decir, llegar a un pacto social es fundamental. El problema que los políticos de nosotros, como yo se lo mencionaba antes, no aman nuestro país. Lastimosamente, ellos solo aman sus intereses, solo siguen sus propios intereses, no piensan en los demás, no piensan en los niveles de pobreza que se tienen, en cómo va a crecer, porque solo con el endeudamiento, al tener un mayor déficit fiscal, es mayor endeudamiento. Entonces, los recursos que usted podía destinar para vivienda, para escuelas, tiene que destinarlos a pago de la deuda. Cada vez nos limitamos más. Cada vez nuestras decisiones nos van embaucando. Por eso cuando a mí me tocó estar en el Comité de Crédito Público, como funcionario del Banco Central ahí, hablábamos, ¿y cuál era nuestra pregunta? ¿Cuándo comenzamos a revertir la situación de la deuda? ¿Cuándo comenzamos a pagar más a capital y a obtener menos capital? Es decir, que los pagos a capital sean mayores que la deuda que estamos obteniendo. Porque ahorita los pagos de la deuda son altos,
Este año se prevé que va a ser 60.000 millones de lempiras que se van a pagar en servicio de la deuda, donde el 48% es pago a capital y 52% a pago de intereses. Y si no se pone atención a instituciones que ya las planteábamos al irnos a la pausa, de servicio público, como la estatal eléctrica y la estatal de telecomunicaciones, pues este renglón es de tendencia alcista. Y eso nos va a menguar más nuestro crecimiento. Por eso es que ver en perspectiva cómo podemos salir del subdesarrollo se mira muy difícil, porque cada vez nos endeudamos más y no nos endeudamos como se endeudaría usted o como se endeuda una empresa privada. La empresa privada se endeuda para comprar materias primas, para cambiar su maquinaria. ¿Usted se endeuda para qué? Para comprar una casa, para comprar un vehículo que se le permite ir a trabajar de un lado a otro. Ese es el tipo de endeudamiento. Y si nosotros nos estamos endeudando para gasto corriente, estamos haciendo que las generaciones futuras van a sufrir más de lo que las que están sufriendo mucha gente alrededor de nuestro país. ¿Cómo debe atacarse este tema de la ENE? Sobre todo cuando vemos ejemplos que usted lo señalaba de otras instituciones que estaban también con problemas financieros, pero mutaron a las famosas APP, a proyectos y programas de semiprivatización, que también cuando se plantean de esa forma aquí se satanizan y que va a la venta y que es que quieren comprar los mismos de siempre en la institución y todavía la podemos rescatar y bajo ese podemos rescatar, ya mira cómo están los niveles de deuda. Completamente, es decir, ¿cuál es la del ENE? La del ENE tiene que invertirse en la parte de distribución. Eso lo venimos viendo, se hablaba desde hace 15 años, cambiar los esquemas de distribución para ahorrar. El otro es mejorar los niveles de ingresos de la sociedad. ¿Y cómo mejoro los niveles de ingresos de la sociedad? Creando más trabajo, creando empleo, produciendo y creando empleo. ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué la gente roba energía? Porque a veces no tiene capacidad de pago. Si una persona tiene capacidad de pago, va a ir a robar energía, no lo va a hacer. Entonces tenemos que mejorar la capacidad de pago de la gente, tenemos que generar mayores empleos, tenemos que traer inversión. El gobierno debe dar libertad, debe ser claro en los planteamientos. No puede estar diciendo, es que vamos a tener un sistema alternativo, es que vamos a tener un nuevo sistema. ¿Cuál? ¿Cuál sistema? Si el capitalismo es el único que le ha demostrado que genera riqueza. Si usted se va al socialismo, ¿verdad? El socialismo significa totalitarismo. A mí me llama mucho la atención socialismo democrático. O sea, socialista o sea demócrata. Eso no existe, socialismo democrático. La democracia es una, la democracia es la libertad de expresión, la libertad económica, la libertad de conducirse, la libertad de decidir por usted, la libertad de buscar sus propios trabajos, qué es lo que quiere estudiar, buscar su vocación. Eso es la libertad. Pero el socialismo que ha hecho en Cuba, destruir la familia, porque eso es lo que se encausa, destruir la familia. Los hijos, cuando ya los hijos cumplen los 16 años, pasan al Estado. Ya los papás ya no tienen responsabilidad con él, se van. Por eso cuando se mueren, ni velorios hacen. Porque se destruye la familia. Entonces, si queremos nosotros realmente mejorar las condiciones, y también en la parte del ENE ya había un plan para dividirla en tres partes. En tres partes, un esquema de poderla dividir en tres partes, pero también lo han truncado. No puede ser cuando hay un planeamiento, no importa que un gobierno cambie, puede haber un cambio de gobierno, pero el otro gobierno tiene que reconocer lo bueno que hizo este gobierno y mejorarlo si es posible y cambiar lo que él considera mejor que hay que hacer. Advierte que pueden venir momentos de esperanza para la ENE con el tema de EH y su salida y la toma de el control de pérdida por otro ente que puede ser el mismo Estado o trasladarlo a un particular. Yo creo que el esquema que se tenía de dividir en tres empresas la ENE es la mejor forma. ¿Por qué? Porque eso se ha demostrado, bueno, en Guatemala, en Chile, varios países lo han hecho y lo han hecho verdaderamente con calidad. Entonces,
Eso era un esquema que se planteó, que se aprobó y que se iba a alcanzar, y que la ENE es un elemento importante para la sociedad. Porque ¿qué es lo que se ha hecho con la ENE? Se ha utilizado políticamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hizo con la ENE? Dijeron, bueno, se va a disminuir que no paguen los que de 150 para abajo no van a pagar los kilowatts. Si consume 100 kilowatt-horas de 150 para abajo, no va a pagar. ¿A quién se lo cargaron? A las residenciales y a las empresas. Los residenciales tuvieron que aguantarlo, porque usted no puede ir. ¿Qué hicieron las empresas? Las empresas, 1.400 millones por mes, lo trasladaron al consumidor. Por eso la inflación se disparó. Porque cuando usted todo impuesto, ¿quién lo paga? El impuesto los pagan los consumidores. Es lo que pagan los impuestos. Siempre, en todo esquema, lo pagan los consumidores. Por eso hay que tener los mínimos impuestos posibles, impuestos racionales que le permitan que el gobierno actúe moderadamente, que actúe correctamente y que utilice esos recursos eficientemente. Muy bien, don Manuel Bautista con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa, ya venimos con más. Fueron en operaciones de mercado abierto y sacaron 14.000 millones a tasas de mercado. Por eso es que no se justifica que el gobierno vaya a sacar crédito del Banco Central, porque al final quien lo presta es los privados. Seguimos al banquillo, está con nosotros el economista Manuel Bautista. Bueno, el tema de los fondos que prestó el Banco Central al gobierno de la República, ¿fue bueno esos desembolsos que fueron más de 1.000 millones, entiendo? Sí, sí. Al final parece que se hizo un crédito, que se utilizaron recursos del FMI, del Fondo Monetario y otra parte del BCE, si mal no recuerdo, en marzo, para pagar el vencimiento, una parte del vencimiento de un bono que es de tasa comercial. Entonces, ahí se tomó una buena medida de pagar esa deuda, ¿verdad? Por eso que, para bajar tasa de interés. Para bajar tasa, ¿verdad? Y que ya esa fue la que, si miramos nosotros, eso fue lo que hace que se reduzca la deuda externa casi en 100 millones al final de octubre. Vemos una caída de la deuda externa como de 100 millones y fue por el efecto de ese pago. Ahora, el problema está en que eso fue un mecanismo muy bueno y yo creo que fue saludable, pero el problema es que yo sigo obteniendo recursos del Banco Central, reservas del Banco Central, para otras actividades que no son pagos de deuda, sino que para cubrir gasto corriente. Y eso es lo que ha hecho que toda emisión monetaria inorgánica le viene a pegar en inflación, ¿verdad? Tiene un efecto. ¿Qué es lo que hizo el Banco Central? El Banco Central tuvo, para que el efecto no fuera tan impactante en la inflación, vino y absorbió 14.000 millones de lo que había colocado, fueron en operaciones de mercado abierto y sacaron 14.000 millones a tasas de mercado. Por eso es que no se justifica que el gobierno vaya a sacar crédito del Banco Central, porque al final quien lo presta es los privados. Imagínense, ¿qué interés hay en ir a sacar crédito del Banco Central? Aún en la pandemia, en el gobierno anterior, en la pandemia, no se tocó el Banco Central, aun cuando los impuestos habían caído en 35.000 millones. No se tocaron las reservas del Banco Central, sino que se fueron a crédito. ¿Aumentó la deuda? Sí, porque tenían que cubrir los 35.000 millones y aumentaron y obtuvieron recursos, pero no tocaron la parte del Banco Central. Ahorita, ¿qué es lo que se hace? Se toca la parte del Banco Central. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no fueron directamente a los privados? Un diputado decía, no, es que el Banco Central nos presta el 3%, pero el Banco Central va después, le presta el 3%, pero después que sale ese dinero al mercado para que no impacte en la inflación, se va el Banco Central por el otro lado a colocar, a sacar esos recursos, ¿verdad? Y coloca letras al 11-12%.
para sacarlo del mercado. ¿Por qué no fueron ellos directamente al sistema? Si hay exceso de liquidez, van directamente a los bancos a negociar las tasas y las pueden conseguir hasta mucho más bajas. Y el sistema le está prestando con esa forma tan expedita que lo hizo el Banco Central, con los niveles de credibilidad, con baja inversión, con inseguridad jurídica en la administración pública. Sí, porque el Banco Central, recuerde usted que el Banco Central tiene sus reservas y tiene una posición envidiable. Entonces los bancos prefieren prestarle al Banco Central, ir a comprar letras del Banco Central, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es una tasa segura. Y como no han ido a negociar del gobierno con ellos, entonces ellos prefieren, y el Banco Central saca eso en subasta y van los privados a comprar esos bonos. Entonces sale el dinero que yo le entré por acá, se lo saco por el otro lado a una tasa alta. ¿Por qué no, viendo esa situación, por qué no van directamente y hace una subasta el gobierno y dice vamos a subastar ¿qué? 20.000 millones en bonos a 10 años plazo, a tasa de interés tal, o la voy a indexar, la atraigo y lo hago en el sistema? No tengo que ir al Banco Y eso Central. le planteaba, pero el gobierno tiene esa credibilidad para poner esa plata, para captar esos recursos. Sí, la tiene, sí la tiene. Recuerde que el gobierno siempre, peor con el gobierno ahorita, que los impuestos han crecido debido también a la inflación. El aumento de la captación de impuestos del gobierno va a llegar casi a los 125.000 millones. Pero ha sido porque los precios de los bienes han ido creciendo. Estamos llegando a una tasa del 10%. No es aquello de que la base tributaria famosa que tanto nos han hablado creció. No. Es parte creció porque el PIB va a crecer entre 3 y 3.5%. Pero no en el nivel que genera la captación. No la captación, y la captación ha crecido por la parte de la inflación. Porque no es lo mismo que yo le cobre 15% sobre 1.000 lempiras que le cobre 15% sobre 1.500. Entonces los impuestos han venido aumentando, pero por el problema de la inflación que ha ido creciendo. Por eso es que es fundamental que las políticas del Banco Central sean el control de la inflación. Lastimosamente vimos que no se movió la tasa de política monetaria. Y este era otro punto que le quería abordar. Estamos a tiempo de hacer esa revisión que muchos sectores ligados a las finanzas y a la economía nuestra han venido reclamando, que la tasa de política monetaria debió revisarse desde el año pasado, como lo hicieron economías de avanzada y economías de la misma región. Solo nosotros nos quedamos rezagados. Sí, es que yo creo que hay que entender el tema. El problema es que mucha gente, colegas, no entienden el tema. ¿Verdad? Sucede que cuando usted aumenta la tasa de política monetaria, le estoy indicando al sistema que tiene que mover las tasas de interés, tanto las pasivas como las activas. ¿Cuál es el objetivo de eso? A medida que usted aumenta las tasas de interés, la demanda por consumo cae. También va a haber un poco de restricción en la parte de inversión, pero si la inversión es buena, usted se endeuda. Pero estas cosas son de corto plazo. Usted tiene que tener las medidas hasta que controle la inflación. Y la inflación, ¿cómo al tomar este esquema, una vez que usted le controle y como la inflación comienza a bajar, entonces ya usted puede volver otra vez a disminuir la tasa de política monetaria para decirle al sistema, hoy puede venir, puede durar 12 meses, puede durar 6 meses, pero usted tiene que controlar. ¿Cuál es el problema de la inflación? Que la inflación al que más castiga a la gente que tiene menos ingresos. Y si usted mira el índice de precio al consumidor del Banco Central de Honduras, la parte de alimentos creció entre 16 y 18%. Bueno, sí, de hecho a finales del año pasado, como parte de esos controles de última hora, se tomaron políticas como el congelamiento, que ya vemos la repercusión que ha tenido, que incluso los mismos consumidores se han quejado. Claro, es que esas son políticas erradas, son políticas equivocadas. Usted debe dejar el sistema. Por eso es que usted debe buscar mecanismos de cómo mejorar la oferta. Si yo tengo un problema de oferta, pues abro las fronteras. Si usted mira que va a caer el frijol, pues traigo frijol. Bueno, pero aquí más bien se cerró y se puso restricción al grano. Eso es ir contra la economía de mercado. La economía de mercado tiene que ser libre, no tiene que tener interferencias.
Por eso es que no alcanzamos la eficiencia. Nosotros no hemos alcanzado el capitalismo todavía. Estamos a niveles mercantilistas. No hemos avanzado. Como ha avanzado Costa Rica o como Estados Unidos o Europa. No hemos avanzado. Lastimosamente, nosotros creemos, o los políticos nuestros, creen que controlando la Corte y controlando al Congreso, y controlando los tres poderes, nos vamos a desarrollar. Eso es mentira. Eso es mentira. Si se sigue controlando eso, lo que vamos a tener es menos seguridad jurídica y más gente se va a ir yendo. ¿Por qué? Porque la gente busca su capital. El empresario busca colocar el capital donde se le rinde y donde está seguro. El caso de las sedes que se mencionaba y que se ha mencionado mucho. ¿Por qué no se revisó? ¿Cuál es la parte que decía que se quebraba la soberanía del país? El hecho de que si hay un conflicto, dice en la parte de las sedes que yo me voy a ir a una instancia internacional. Eso existe siempre. Siempre ha existido. Pero ya en la sede sí, ¿por qué? Porque no se le cree al esquema jurídico de nosotros. El Código Penal, en vez de endurecerlo, ¿a mí qué me importa? ¿Qué me preocupa a mí? Que endurezcan el Código Penal. Me considero que soy una persona que me comporto adecuadamente, no insulto a nadie, no tengo problemas con nadie, no busco, si miro un pleito ahí me voy, ¿verdad? Y no ando buscando pleito con nadie. A mí no me preocupa. Y mis actuaciones han sido, creo yo, y la gente lo puede, y que lo digan los demás, es decir, es feo decir que uno se ha comportado bien. Creo que el comportamiento de uno, los demás deben de decir cómo se comporta uno. Pero yo creo que he tenido una vida, una actuación como funcionario público correcta. Habría que preguntarle a los compañeros del Banco Central si me consideran correcto o adecuado las actuaciones que tuve, porque ellos lo pueden decir. Pero sí el problema es que la corrupción, por ejemplo, la corrupción no es de partidos. No existen partidos corruptos. ¿Por qué? Porque el ideario político, por lo menos yo conozco el ideario del Partido Nacional y el Partido Liberal, todos dicen bajo sus principios que van a combatir la corrupción y que van a actuar con honestidad, con el principio de eficiencia, eficacia. Todo lo dicen los idearios políticos de estos partidos. Entonces, el miembro del partido que no actúa conforme a esos principios, esa es la persona corrupta. Estamos creando los escenarios válidos para revertir todos estos problemas que hemos enfrentado y generar atractivos a la inversión. Yo creo que un mensaje que se puede mandar en este momento es la elección de la Corte. Estamos en este momento ya a pocos días de la elección de la Corte. Ahí debe de mandarse un mensaje a la sociedad nacional e internacional. Es decir, vamos a elegir los mejores. No hay que tenerle miedo a las personas honestas y correctas, más bien hay que ponerlas enfrente para que tomen las mejores decisiones. Y después lo del Congreso. Hay que elegir el Congreso que ellos elijan, que ellos discutan con todo y respeto. Porque a veces yo me pongo a ver Canal 20, a ver las sesiones del Congreso y las apago. ¿Por qué? Porque hay insultos de un lado, insultos de otro, se dicen. Y eso lo está viendo la gente, como diciendo, el mensaje es, tenemos que estar en pleito toda la vida. Tenemos que insultarnos para llevarnos bien, no puede ser. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si nosotros nos respetamos, vamos a alcanzar paz. Y por eso es bien importante que tengamos ese esquema y que se mejoren. Serían dos mensajes fundamentales, lo de la Corte y que se elijan la nueva Junta Directiva del Congreso entre ellos. Muy bien. Don Manuel Bautista, expresidente del Banco Central de Honduras, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Si queremos que la gente no se vaya del país, tenemos que generar las oportunidades de trabajo, tenemos que traer la inversión. Y la inversión solo la vamos a traer a través de la seguridad jurídica, de tener políticas claras, transparentes, eficientes, porque mientras no tengamos eso, va a ser muy difícil esa inversión.
Seguimos al banquillo, está con nosotros el economista Manuel Bautista. El tema de los subsidios, ¿cómo se debe manejar en medio de este presupuesto que tiene renglones, que tiene asignaciones que van para estas áreas? Bueno, los subsidios siempre han sido una situación especial que han tenido todos los gobiernos, los subsidios, pero deben saberse manejar. Porque si le va a dar subsidios a una empresa, o le va a dar subsidios a privados, o le va a dar subsidios a la familia, deben de tener exactamente la efectividad de que van a llegar a realizar el motivo que lo genera. Si yo genero subsidios solo por razones políticas o solo por razones de ejecutar un gasto sin tener en cuenta el retorno que debe tener, entonces no estoy actuando correctamente. Los subsidios no son malos, pero deben evaluarse continuamente. Deben tener una dirección de subsidios o de exoneraciones que esté analizando si lo que yo estoy dando, el subsidio, está generando el impacto que yo deseo. Por ejemplo, a una empresa, yo le doy un subsidio o exoneraciones a una empresa, tengo que evaluar si esa empresa me está creando los trabajos que me dijo que me iba a crear. Me dijo, le voy a generar 2.000 empleos y le doy el subsidio de tanto. Y lo exonero de toda materia prima por 3, 4 años o 5 años. Pero al año veo que no me ha generado ni 200 empleos. Pero se está viviendo de todos los subsidios que se está quedando y lo está vendiendo los productos en el mercado. Tengo que ser vigilante de eso y evaluador. El problema es que a veces no nos preocupamos por ese tipo de situación. Los subsidios no son malos. Muchas veces son necesarios, pero tienen que analizarse y estar seguros de que están generando el impacto por el cual fueron creados. ¿Por qué es tan difícil focalizar los subsidios? Este es un término que lo hemos escuchado de hace mucho tiempo, porque esto de los subsidios no es de ahora, si vienen de tiempos remotos. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué nunca se tiene de una forma puntual el beneficio para quien lo merece? Porque aquí hay gente con capacidad de pago que se ha beneficiado. Claro, y eso sucede por ejemplo, el subsidio al combustible. Yo estoy seguro que usted y yo pues, tenemos la capacidad de pagar el es precio. un subsidio general. Y es un subsidio general. Me están dando un subsidio. ¿Por qué no agarrar ese dinero, no dar ese subsidio y más bien apoyar a las escuelas, sino más bien con esos recursos apoyar empresas? Las MIPYMES están solicitando que se les dé 2.000 millones de lempiras para generar aproximadamente 500.000 empleos. Entonces, ¿por qué en vez de dar ese subsidio, le doy ese crédito a la MIPYME, a la micro y pequeña empresa? Porque eso sí me va a generar más bien y más estable. En cambio, ese subsidio, bueno, al final uno se alegra, bueno, va a pagar menos. Bueno, pero esa costa, pero a veces uno piensa, me están dando un subsidio que realmente no merezco. Bueno, de hecho, líneas de crédito que nos están pegando hoy en más endeudamiento fueron por más de 200 millones de dólares para el tema de los combustibles el año anterior. Y ha sido una mala praxis. ¿Usted recomendaría que eso lo revisen ahora que se va a discutir el presupuesto en el Congreso Nacional o que estos renglones para el subsidio o auxilio para los combustibles se le dé otro destino? Completamente. Y no debo estar pagando. Uno de los productos que nos hace tener mejor competitividad es la electricidad. Y la cargamos y al final, como bien lo mencionábamos antes, al final ese subsidio que lo pagan las empresas, ese incremento que lo pagan las empresas, se lo pasa al precio. ¿Y quién lo paga? El consumidor final. Hice un bien, ¿no? Le disminuye los recursos. Entonces, los subsidios deben de ser bien canalizados, sin discriminación, si los tengo. Pero lo mejor es apoyar este tipo de empresas, en vez de tener 3.000 millones en subsidios, y ¿por qué no le puse esos 3.000 millones a la micro y pequeña empresa?
y que me lo va a devolver y que lo va a generar y se lo doy a una tasa más baja y voy a formar ese fondo para la micro y pequeña empresa que esté generando empleo. Porque la gente lo que quiere. ¿Por qué la gente se va de Honduras? Principalmente por falta de oportunidades y en segundo por la seguridad. Entonces, si queremos que la gente no se vaya del país, tenemos que generar las oportunidades de trabajo, tenemos que traer la inversión. Y la inversión solo la vamos a traer a través de la seguridad jurídica, de tener políticas claras, transparentes, eficientes, porque mientras no tengamos eso, va a ser muy difícil en Ciudad García. ¿Nos va a prestar el Fondo Monetario Internacional en el marco de la negociación del nuevo acuerdo? Esto lo veo yo muy largo. Parece que no hay interés. Parece que, según lo veo, ya hubiéramos logrado un acuerdo con el fondo, cuando venció el anterior en abril, 8 meses, y no va a haber, creo que no va a haber acuerdo con el fondo. Me gustaría que existiera. ¿Y quién va a hacer el respaldo o el aval con los acreedores? Porque gran parte de los recursos de ese presupuesto es financiamiento externo y el fondo es uno de los garantes. Sí, no, usted tiene toda la razón. Es decir, yo tengo que ver que, como le decía, según mi punto de vista, debería haber acuerdo con el fondo. Porque el fondo, lo que recomienda el fondo no es que lo impone. El fondo no le impone situaciones. Lo que le hace el fondo es recomendarle, mire, por favor, controle el gasto corriente. Tome medidas de política que ayuden a la sociedad, que vayan más a la producción, que vayan más a la educación, que vayan más al sentido de... Porque ahora el programa del fondo, ya hay un programa que es de aspectos de desarrollo social. Es la última etapa, que es la que entra a Honduras ahorita. Todo el anterior fue un stand-by. Los primeros que tuvimos, todos los que tuvimos anteriormente y que negociamos con ellos, fueron ya a hacer el stand-by primero y después ya tuvimos los acuerdos completos. Ahora ya es el nuevo acuerdo con el fondo, ya es con programas de desarrollo social. Y es importante alcanzarlo, porque, como bien decía usted, licenciado, es importante ese aval del fondo para obtener recursos en el mercado internacional. Recordemos que la calificación de país ha caído, ha disminuido. Entonces, todo eso nos hace que, si nos vamos a obtener un crédito, las tasas de interés aumentaron. Han aumentado. Los créditos los vamos ahorita, según mirábamos, que con la nueva calificación, si que vamos a obtener un recurso en la banca comercial de Estados Unidos, no nos va a bajar del 11.5%, que es muy alto. Entonces, sí es importante un acuerdo con el fondo para poder lograr eso, para que mejore la calidad del país y que realmente nuestras autoridades empiecen en nuestro país, piensen en todo. Ellas son nuestras autoridades, ¿verdad? Doña Xiomara es la presidenta de todos nosotros y debe pensar en todo Honduras. No debe pensar en un sector nada más. Debe pensar en todo Honduras y que seguimos en Honduras esperando que ella tome las mejores decisiones. Don Manuel, no estamos aprovechando bien la relación que nuevamente ha abierto, incluso con una embajadora, los Estados Unidos en nuestro país, que no la habíamos tenido en los últimos años. Y siente que debemos dar un paso más al frente, más allá de lo que muchos puedan señalar y criticar de que aquí somos entregados a los gringos, pero es el gran socio comercial y el que históricamente ha ayudado al país. Sí, yo creo que la venida que viene la secretaria de Estado que está viendo con una representante del Comando Sur de Estados Unidos que ahora están aquí en el país, y yo creo que es importante aprovechar esos lazos. Estados Unidos va a estar ahí cerca, siempre. Y que debemos tener las mejores relaciones con todo el mundo, pero principalmente con Estados Unidos. ¿Por qué? Según mi punto de vista. Porque es la economía que ha demostrado cómo se crece, cómo usted combate la pobreza, cómo usted mejora los niveles de vida de la sociedad. Es donde usted tiene una clase media que es el 70% o el 80% de la sociedad. Entonces, los niveles de ingreso que se tiene son altísimos. Bueno, pero también se cometen errores. ¿Qué es lo que hizo Donald Trump? Estar dando subsidios y echar la maquinita a andar. Eso
comenzaron a dar subsidios para los desempleados, comenzaron a dar subsidios por acá y se le fue la mano. Y lo continuó Biden. Por eso es el proceso inflacionario que tenemos. Y también por el problema de Ucrania, ¿no?, que hay. Pero ha sido a lo interno de Estados Unidos. Tenían 40 años de no llegar a un 8.5% de inflación. Y entonces la gente ha comenzado a protestar fuertemente, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver aquí. Nosotros estamos cerrando casi con 10% el año pasado de inflación y se van a venir la avalancha de ajustes salariales. Y eso puede ser un mecanismo que se vaya incrementando y que no podamos salir de esos niveles. Por eso el Banco Central debe actuar diligentemente, correctamente y tomar las medidas para que haya un verdadero control de la inflación. Don Manuel, le agradezco. Feliz noche, muy amable. Buenas noches, licenciado. Es un placer haber estado en su programa. Don Manuel Bautista, expresidente del Banco Central de Honduras, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.